Hola amigos, amigas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar desde donde amablemente se encuentren escuchando este programa. Desde Medellín, Colombia, les saluda Marco Aurelio Vela Guerrero, quien conduce su programa Cultura y Entretenimiento, el cual se transmite desde Buenos Aires, Argentina, y a través de la emisora Conciencia Top New, el día jueves, 8 de la noche, hora de Colombia, 10 de la noche, hora de Argentina, 3 de la mañana del día viernes, hora de España. Y en repetición el día domingo, 2 de la tarde, hora de Colombia, 4 de la tarde, hora de Argentina, 9 de la noche, hora de España. En el presente programa les hablaré de una importante conmemoración que tuvo lugar el pasado 11 de noviembre, cuando se conmemoró el Día de las Librerías. En literatura, una importante recomendación que nos hace Jorge Luis Borges acerca de los 10 libros que deberíamos de leer antes de morir. En cine, el señor Juan David Suárez Ceballos nos comenta, o mejor trae, un breve comentario sobre el importante director polaco Andrzej Wajda. En colaboraciones hemos recibido un bello poema de la inspiración de Lina Giraldo y lo lee en su voz. En reflexiones tenemos dos muy novedosas e interesantes. La sorpresa ha llegado y el tamaño de las personas. En la sección de tecnología, un importante artículo sobre la inteligencia artificial escrito por el experto Ramón López de Mantaras, que seguro les va a interesar. En la sección de cuentos escucharemos El almohadón de plumas del importante escritor uruguayo Horacio Quiroga. Y en variedades, un breve audio acerca de Robert Louis Stevenson, quien nació un 13 de noviembre de 1850. Como ven, amables oyentes, tenemos variedad de contenido. Recordarles que ustedes también pueden colaborar con el programa enviando sus colaboraciones al correo lecturasypoesías2022@gmail.com. Estas colaboraciones pueden ser lecturas de libros, textos, poemas, poesías, reflexiones o música y serán compartidas en el siguiente programa. Sin más, comencemos con el programa. Que disfruten su contenido. Bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos el programa de la presente semana con la sección dedicada a la literatura. En esta ocasión les hablaré acerca de la lista de 10 libros que todos deben leer antes de morir, según Jorge Luis Borges. A continuación, una lista de 10 libros que todos deben leer antes de morir, según Jorge Luis Borges. Primer libro, Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Desconcertante, lista a inquietar a la crítica, está ya en los escaparates la primera novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo, que transcurre en una serie de transposiciones oníricas, ahondando más allá de la muerte de sus personajes, que uno no sabe en qué momento son sueño, vida, fábula, verdad, pero a los que se les oye la voz a través de la perspicacia despiadada y certera de tan sin duda extraordinario escritor. Con estas palabras iniciaba Edmundo Valdés la primera reseña de Pedro Páramo, aparecida el 30 de marzo de 1955 y conservada por Juan Rulfo entre sus papeles. Desde entonces, el reconocimiento a esta obra maestra ha sido constante hasta el punto de que la encuesta del Instituto Nobel de Suecia de 2002, dirigida a un centenar de escritores y estudiosos de todo el mundo, situó a Pedro Páramo entre las 100 obras que constituyen el núcleo del patrimonio universal de la literatura. Segundo libro, Las mil y una noches. Las mil y una noches no solo es un mosaico que contiene cuentos de los distintos pueblos que en un momento u otro los acogieron, sino que también es un mosaico de las diversas morales de los mismos,
y así, al lado de cuentos de piadosos y de fábulas didácticas, se encuentran historias de tono subido, incluso de bestialismo y homosexualidad. Son, por tanto, un verdadero cajón desastre, tanto en su temática como en su actitud moral. Tercer libro, Los demonios de Dostoyevsky, Fyodor. El 21 de noviembre de 1869, un estudiante radical de la Escuela de Agricultura de Moscú, Iván Ilich Ivanov, era asesinado por 5 de sus compañeros, miembros de la Sociedad Secreta Justicia Popular, que tramaba una revuelta para el 17 de febrero de 1870, noveno aniversario de la liberación de la servidumbre. Dostoyevsky se inspiró en este hecho para Los demonios del año 1872, tal vez la primera novela sobre una célula terrorista. Aunque la intencionalidad política es evidente, el caos y la destrucción que crea surgen de una sátira de costumbres tan hilarante como hiriente, que poco a poco se va transformando en una tragedia clásica. Cuarto libro, El desaparecido, de Franz Kafka. El desaparecido es la primera de las 3 novelas largas que escribió Franz Kafka. El amigo y editor de Kafka, Max Brod, en la edición de 1927, dio a esta obra el título de América, título que nunca utilizó Kafka. El desaparecido cumple el deseo que acompañó al autor durante toda su vida: escapar de su querida Praga y conocer otros países. Sin embargo, Kafka nunca estuvo en América y Praga fue siempre una constante ambiental en su vida. Quinto libro, Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas. Una novela fundamental del siglo XX. Una exploración de las raíces de lo humano, esas catacumbas del ser donde anida una vocación de irracionalidad destructiva que el progreso y la civilización consiguen atenuar pero nunca erradicar del todo. Mario Vargas Llosa. El horror, aquella fue la expresión de algún tipo de creencia, había en ella franqueza, convicción, una nota vibrante de rebeldía en el susurro y el rostro atroz de una verdad vislumbrada, la extraña mezcla de deseo y de odio. Publicada originalmente en 1899, El corazón de las tinieblas es una de las obras que definen el siglo XX. En ella, el marinero inglés Charlie Marlowe narra a 4 amigos la travesía que realizó tiempo atrás remontando un río africano en busca de un personaje misterioso, Kurtz, jefe de una explotación de marfil que puede haber cruzado la línea que separa el bien del mal para entregarse a una locura atroz. El corazón de las tinieblas puede leerse como una novela de aventuras o como exploración descarnada de los excesos del colonialismo, pero es sobre todo un viaje a las profundidades más oscuras de la condición humana. Siguiente libro, La máquina del tiempo de Wells, Herbert George, obra que se halla en los inicios de la novela de ciencia ficción. La máquina del tiempo, 1895, sigue conservando el mismo poder de fascinación y vigor narrativo que le valieron el éxito inmediato en el momento de su publicación. Afortunada síntesis de los conocimientos científicos del autor, del maquinismo que hacía furor en la época y de la visión escéptica de Herbert George Wells respecto al rumbo tomado por la sociedad que le tocó vivir. El relato, un clásico, describe un futuro inquietante en el que 2 razas semibestiales, los Eloi y los Morlock, comparten en una peculiar simbiosis un planeta extraño y desolado sobre el que se han cernido catástrofes y transformaciones, pero en el que brilla aún como tenue esperanza un hálito de humanidad. Siguiente libro, El juego de los avalorios, de Hermann Hesse. Próxima al compendio de las concepciones de Hermann Hesse,
sobre la condición humana y la creación literaria, El juego de los abalorios del año 1943, última novela que publicó, es la representación plástica de la visión milenarista siempre presente en su obra. Escrita supuestamente por un narrador anónimo de la mítica Castalia hacia el año 2400, la obra gira en torno al extraño juego del que toma título, abarcador de todos los contenidos y valores de la cultura y vinculado con el advenimiento del tercer reino del espíritu, unificación de todos los tiempos del hombre. Las nuevas noches árabes de Robert Louis Stevenson. Las nuevas noches árabes es una colección de cuentos detectivescos escritos por Robert Louis Stevenson entre 1877 y 1880. Su estructura estuvo inspirada en Las Mil y Una Noches, por la manera en que presenta los relatos, contados a través de un supuesto autor árabe que confió sus textos a Stevenson, que en este caso y para profundizar en el artificio actúa solo como un intermediario. Compuesta en 3 secciones por El Club de los Suicidas, El Diamante del Rajá y una sección de relatos independientes, Las Nuevas Noches Árabes es el ejercicio literario de un autor en pleno apogeo de sus habilidades que demuestra en forma corta y concisa las razones por las que Robert Louis Stevenson es uno de los mejores escritores de todos los tiempos. Siguiente libro: Vidas imaginarias de Marcel Schwob. Aunque oculto durante algún tiempo tras la etiqueta de escritor secreto, la relevancia de Marcel Schwob en la literatura moderna, como atestigua su visible presencia en escritores como Jorge Luis Borges y su Historia Universal de la Infamia, Juan José Arreola, Antonio Tabucchi o Pierre Michon en sus vidas minúsculas, entre otros, se ha ido haciendo cada vez más patente. Publicada en 1896, Vidas Imaginarias es la deslumbrante culminación de una carrera y una obra tan breves como intensas, compendio fantástico de mágicas evocaciones de personajes históricos, reales unos, Usello, Pocahontas, el Capitán Kidd, célebres otros, Eróstrato, Petronio, quizá inventados aún otros más. Este libro extraordinario funda definitivamente ese moderno espacio donde la literatura se entremezcla con la historia, arrojando sobre ella una luz no por insólita menos sugerente. Los mitos griegos de Robert Graves. Creador en el ámbito de la novela de obras tan conocidas como Yo Claudio o Claudio el Dios y su esposa Mesalina, Robert Graves fue también autor de obras ensayísticas en las que concurren una prodigiosa erudición y una admirable intuición poética. Los mitos griegos sistematiza el amplísimo material de la mitología clásica de acuerdo con un método consistente en reunir en una narración armoniosa todos los elementos diseminados en cada mito, apoyados por variantes poco conocidas que pueden ayudar a determinar su significado y en responder a todas las preguntas que van surgiendo en términos antropológicos o históricos. Paso entonces, amables oyentes, a recordarles el nombre de los 10 libros recomendados por Jorge Luis Borges. Los mitos griegos de Robert Graves, Vidas imaginarias de Marcel Schwob, Las nuevas noches árabes de Robert Louis Stevenson, El juego de los abalorios de Hermann Hesse, La máquina del tiempo de Herbert George Wells, El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, El desaparecido de Franz Kafka, Los demonios de Fedor Dostoyevsky, Las mil y una noches de autor anónimo,
y el primer libro, Pedro Páramo de Juan Rulfo. Queda entonces la amable invitación para que procuremos leer estos importantes libros, recomendación de Jorge Luis Borges. Como lo mencioné en la introducción del programa, paso enseguida a hablarles de la importante conmemoración que tuvo lugar el pasado 11 de noviembre, cuando se conmemoró el Día de las Librerías. El 11 de noviembre se conmemora el Día de las Librerías, una fecha que busca volver a impulsar el hábito de la lectura y a las librerías como un centro en el cual promover y enriquecer la cultura. Durante este día, muchas librerías organizan actividades dirigidas a los lectores para promover la lectura y la cultura alrededor de las librerías. El Día de las Librerías es una fecha impulsada por la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros, CEJAL, que cada año realiza esfuerzos para que este día sea celebrado ampliamente. El Día de las Librerías en 2024. El 11 de noviembre de 2024, CEJAL anima a todas las librerías y a los lectores a celebrar el Día de las Librerías y ha encargado a la ilustradora Elena Pallarés el diseño del cartel que seguramente vas a ver en todas las librerías españolas con el lema, abro comillas, en las librerías hay vida, cierro comillas. ¿Por qué se celebra el Día de las Librerías? La economía digital ha impulsado grandes cambios en la forma de comprar y de consumir ciertos bienes por parte de los clientes. Los libros son uno de los sectores que más ha tenido que reinventarse, gracias al nacimiento de sitios web como Amazon y el apogeo del libro digital. Hoy en día es mucho más sencillo publicar un libro, pero en cuanto a técnica y contenido, la calidad la sigue dictando las grandes editoriales. La librería, más que una tienda, es toda una experiencia. El gremio de libreros de toda España ya ha internacionalizado la importancia que tiene el medio digital y sobre todo las redes sociales para mantener con vida el negocio editorial. El consumidor actual desea que se le brinde asesoría por Internet, pero también quiere que al llegar a la tienda física pueda obtener de forma inmediata el ejemplar que necesita o busca. Incluso las librerías se han renovado para transformarse más en un lugar de esparcimiento que simplemente una tienda de libros. Ahora es bastante común usar una librería como biblioteca de consulta y aprovechar la experiencia del librero para obtener toda la información pertinente con respecto a un tema. Muchos escritores noveles se pasan el día entre libros, mientras tienen su portátil o tableta digital encendida y usando aplicaciones como Wattpad, Inspired, Círculo de Escritura, entre otras. Las librerías se han reinventado para servir como lugar de ocio de los lectores. Por otro lado, muchas librerías se están asociando con las bibliotecas regionales para, en caso de faltarle un ejemplar, ya que su reserva se encuentra en préstamo circulante, los usuarios puedan visitar la librería y obtener el título que están requiriendo como si de una biblioteca se tratara. Todos estos nuevos enfoques son los que han permitido que las librerías españolas sigan facturando un total anual de 2.319 millones de euros y les estén dando empleo a 10.000 personas. El Día de las Librerías, una fiesta por todo lo alto. Normalmente, durante el Día de las Librerías, estos lugares se transforman en un centro de entretenimiento, con cuentacuentos, titiriteros, mesa redonda, tertulias, concursos y demás actividades que pueden girar en torno a la literatura y que además se pueden realizar en el interior de una tienda de este tipo. Incluso hace unos años promovieron un concurso muy interesante llamado
Flechazo Librero, que buscaba que los españoles compartiesen su librería favorita y entre los 10 mejores comentarios se iba a sortear un cheque de 100 euros para gastarlo en dicha librería. Una iniciativa que tuvo tanto éxito que puede volverse toda una tradición. Así que te invitamos a que este próximo 11 de noviembre, o mejor, ya pasó el 11 de noviembre, compartas tanto tu librería favorita como los libros que han marcado tu vida con los hashtags numeral Día de las Librerías, numeral En las librerías hay vida y numeral Mi librería con vida. En las colaboraciones del programa hemos recibido un bello poema de la inspiración de Lina Giraldo y titulado Mala Amiga. Ella nos lo envía desde el corregimiento de Santa Elena en Medellín y es de su inspiración y leído en su voz. Aquí está entonces Mala Amiga de Lina Giraldo. Buen día, soy Lina Giraldo del corregimiento de Santa Elena, Medellín, Colombia. Feliz de esta nueva colaboración para el programa Cultura y Entretenimiento dirigido por Marco Aurelio Vela. Mi participación será con el poema Mala Amiga. Disfrútenlo. Mala Amiga, por Lina Giraldo. No solo soy mala amiga, sino que es posible desconozca su valor. Mi amiga valora mi amistad por la compañía en velorios, por la juntanza de nuestras familias, por los intentos positivos para conversar. Y si nos desaparecemos por ratos, algunos largos, se extingue la amistad, como cuando muere la flor sedienta de agua. Mi amiga ha construido reglas para considerarme su amiga. Respuesta a llamadas y mensajes inferiores al siguiente amanecer. Ceder a invitaciones colectivas, promover travesuras femeninas contagiosas y golosas. Sí, soy mala amiga. Siento quien me da su amistad lo hace de forma eterna, indefinida, sin exigir nada a cambio, más que escucha y consejo, constante, esporádico, valioso o vano, de frente o en lejanías. Abandono por meses, años, luego aparezco como si nada, con una cercanía intacta, a empatar un vínculo, creo, continúa también intacto, sin considerar mi amiga me perciba lejana, extraña, distinta, no merecedora de su abrazo, dolosa por la indiferencia. Amigas para cultivar o cuidar, para cumplirle el protocolo inventado de amistad al que no pertenezco. Seguiré siendo la amiga eterna, donde la amistad se vincula desde la unión de nuestras niñas, infantes sin reglas, capaces de disfrutar un compartir en la charla desprevenida de aventuras sin fin, con los recuerdos evocando lealtad, compañía, socorro. Amigas perdidas, vueltas a encontrar, felices de juntar, preparando abandonar y así una amistad decidir volver a iniciar. Para la sección de cine del programa, el señor Juan David Suárez Ceballos en esta ocasión nos va a hablar del importante director Andrzej Wajda y nos comentará algunas de sus principales películas. Escuchemos entonces lo que nos dice Juan David acerca de este importante director Andrzej Wajda.
Andrzej Wajda. Alma polaca. Nacido el 6 de marzo de 1926 en la ciudad de Suwałki, Polonia, Andrzej Witold Wajda fue director, guionista y productor, considerado el más importante realizador de su país y quien mejor radiografió la realidad de este. Sus primeros largos, Generación de 1957, La Patrulla de la Muerte de 1958 y Cenizas y Diamantes de 1959, conforman la trilogía sobre la vida en Polonia. Dentro de esta filmografía destacan además Gaze to Paradise de 1968, Paisaje después de la batalla de 1970, Sin anestesia de 1978, Danton de 1983, Korczak de 1990, Pananik de 1996 y Tatarak de 2009. La vida de Wajda está retratada magistralmente en las películas que hizo. Así pues, obras como las de la citada trilogía, El hombre de mármol de 1977, Hombre de hierro de 1981, secuela de la anterior y Palma de Oro en ese año, Katyn de 2007, Walesa, La esperanza de un pueblo de 2013 y Afterimage, Los últimos años del artista de 2016, el último estreno estando vivo, conforman mucho de su experiencia. La tierra de la gran promesa de 1975, también nominada a los Oscar como mejor película en lengua extranjera al año siguiente, es toda una obra maestra que denuncia la perversidad del capitalismo contra la clase obrera en el siglo XIX. El ser un ferviente católico y de fuertes convicciones anticomunistas le posibilitaron ver lo que realmente sucedía en la tierra, cuestionando duramente las políticas y acciones del régimen, apoyado por la URSS o Unión Soviética, que controlaba el poder, lo cual no significa que dejara de criticar a otras ideologías como lo hizo con el nazismo. Sensible e implacable, así era la mirada del autor galardonado en los festivales top del planeta: Cannes, Berlín, Venecia y San Sebastián. Muere en Varsovia, Polonia, a la edad de 90 años, el 9 de octubre de 2016. Escrito por Juan David Suárez Ceballos. Les comparto a continuación esta interesante reflexión titulada La sorpresa ha llegado. El director de la Facultad de Medicina de la Universidad George Washington afirma que el cerebro de una persona mayor es mucho más práctico de lo que se cree. A esta edad, la interacción de los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro se vuelve armoniosa, lo que amplía nuestras posibilidades creativas. Por eso, muchas personas mayores de 60 años acaban de iniciar sus actividades creativas. Por supuesto, el cerebro ya no es tan rápido como en su juventud. Por otro lado, se vuelve más flexible. En consecuencia, a medida que envejecemos, tenemos más probabilidades de tomar las decisiones correctas y menos de experimentar emociones negativas. El punto álgido de la actividad intelectual humana se sitúa en torno a los 70 años, cuando el cerebro empieza a funcionar a pleno rendimiento. Con el tiempo, aumenta la cantidad de mielina en el cerebro, una sustancia que facilita el paso rápido de las señales entre las neuronas. Como resultado, la capacidad intelectual aumenta un 300% en comparación con la persona media. También es interesante señalar que a partir de los 60 años, una persona puede utilizar los dos hemisferios al mismo tiempo. Esto permite resolver problemas mucho más complejos.
El profesor Monchiuri de la Universidad de Montreal cree que el cerebro anciano elige el camino que consume menos energía, elimina lo superfluo y deja solo las opciones correctas para resolver el problema. Se realizó un estudio en el que participaron diferentes grupos de edad. Los jóvenes se mostraban muy confusos en las pruebas, mientras que los mayores de 60 tomaban las decisiones correctas. Veamos ahora las características del cerebro entre los 60 y los 80 años. Son realmente rosas. Características del cerebro de una persona mayor. Primero, las neuronas del cerebro no mueren, como dice todo el mundo a tu alrededor. Las conexiones entre ellas simplemente desaparecen si no te dedicas al trabajo mental. La distracción y la pérdida de memoria se deben a un exceso de información. Por tanto, no es necesario dedicar toda la vida a trivialidades inútiles. A partir de los 60 años, una persona que toma decisiones no utiliza solo un hemisferio del cerebro, como los jóvenes, sino los dos. Cuarto, conclusión. Si una persona lleva un estilo de vida sano, tiene movilidad, realiza una actividad física viable y está plenamente activa mentalmente, las capacidades intelectuales no disminuyen con la edad, simplemente aumentan, alcanzando su punto máximo a los 80 a 90 años. Consejos de salud. Primero, no tenga miedo a la vejez. Segundo, esfuércese por crecer intelectualmente. Tercero, aprenda nuevos oficios. Haz música, aprende a tocar instrumentos musicales, pinta cuadros, baila. Cuarto, interésate por la vida, reúnete y comunícate con amigos, haz planes para el futuro, viaja todo lo que puedas. No olvides ir a las tiendas, a los cafés y a los espectáculos. Sexto, no te encierres en ti mismo, es destructivo para todos. Séptimo, sé positivo, vive siempre con el pensamiento. Todas las cosas buenas están todavía por delante de mí. Fuente: New England Journal of Medicine. Importantes estas reflexiones acerca de la tercera edad para que las tengamos en cuenta y las compartamos con nuestros amigos. En la sección de variedades del programa, escuchemos un audio relacionado con Robert Louis Stevenson, quien nació un 13 de noviembre y del cual nadie sabía su verdadero nombre, se le conocía con el nombre de Tusitala. Una pequeña biografía acerca de Robert Louis Stevenson. Robert Louis Stevenson nació en Escocia, Edimburgo, el 13 de noviembre de 1850. También conocido como Robert L. Stevenson o R. L. Stevenson, fue un novelista, cuentista y poeta y ensayista británico. Su legado, incluido en el postromanticismo, es una vasta obra que incluye crónicas de viaje, colecciones de relatos y novelas de aventuras e históricas, así como lírica y ensayos tan curiosos como Apología del ocio o Moral laica. Es conocido principalmente por su obra El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. Un conocido médico, ciudadano ejemplar, hombre inteligente, estaba convencido de que en el ser humano convivían varias personalidades antagónicas. Creía que estábamos hechos de luces y de sombras, de ángeles y demonios, y que nuestra vida era una lucha interna entre el bien y el mal. Ese médico, conocido como el Dr. Jekyll, decidió inventar un poderoso compuesto que desdoblaba la personalidad y el cuerpo de quien lo consumía. Así que el Dr. Jekyll probó él mismo el medicamento y logró su objetivo. Merced a su descubrimiento, el Dr. Jekyll se podía convertir a voluntad en su doble. Entonces su cuerpo se modificaba de manera repulsiva y realizaba todo tipo de bajas acciones, inclusive asesinar a un anciano inofensivo a golpes de bastón. Cuando el Dr. Jekyll gozaba de su identidad noble, de ciudadano intachable, se dedicaba a obras de caridad para compensar las barbaridades cometidas por su otro yo. Pero sucede que aún sin consumir el medicamento, el Dr. Jekyll se empezó a desdoblar y asumía la personalidad monstruosa que llevaba dentro,
con todas sus consecuencias. Esta novela es de Robert Louis Stevenson, escritor escocés afectado desde muy joven por problemas de salud, y con esta obra nos invita a sumergirnos en las profundidades de la mente humana. Su obra, dicen los críticos, es un viaje atrevido a territorios intocados hasta entonces para llevarnos a los paisajes más sorprendentes y macabros de la mente humana. En ese sentido, agregan otros estudiosos, es una obra de antelación a lo que habría de escudriñar desde otra perspectiva y años más tarde el psicoanálisis freudiano. Stevenson, que había nacido un día como hoy, 13 de noviembre de 1850, pertenecía a una familia de severa formación religiosa, pero tras la lectura de las obras de Darwin, el escritor siguió su propio sendero. Stevenson pasó los últimos años en la isla de Samoa, buscando una salud que siempre le fue esquiva. Allí, los nativos que nunca lo conocieron por su nombre, le decían Tusitala, que en lengua nativa quiere decir contador de historias. Y meditando acerca de las contradicciones del ser humano, nos recordaba que, curiosamente, la política, que es la actividad más importante, es la única que no requiere ninguna preparación. También en la sección de literatura escuchemos a continuación un corto cuento de Horacio Quiroga titulado El almohadón de plumas. Horacio Quiroga es un importante escritor uruguayo de gran renombre a nivel de Latinoamérica. El almohadón de plumas, de Horacio Quiroga. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho. Sin embargo, a veces, con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Durante 3 meses, se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda, hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura, pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol, producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar velo sobre sus antiguos sueños y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegara su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin, una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y a otro lado. De pronto Jordán, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza, y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego los sollozos fueron retardándose, y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni decir ni una palabra. Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente, amaneció desvanecida.
El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absolutos. «No sé», le dijo a Jordán en la puerta de la calle, con la voz todavía baja. «Tiene una gran debilidad que no me explico, y sin vómitos, nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida». Al otro día, Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día, el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche se quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar, y sus narices y labios se perlaron de sudor. «¡Jordán! ¡Jordán!», clamó rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio, y al verlo aparecer, Alicia dio un alarido de horror. «¡Soy yo, Alicia! ¡Soy yo!». Alicia lo miró con extravío. Miró la alfombra, volvió a mirarlo, y después de largo rato de estupefacta confrontación, se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas, hubo un antropoide, apoyado en la alfombra sobre los dedos, que tenía fijos en ella los ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor. Se encogió de hombros desalentado su médico. «Es un caso serio. Poco hay que hacer». «Solo eso me faltaba», resopló Jordán, y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas alas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con 1.000.000 de kilos encima. Desde el tercer día, este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aun que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los 2 días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordán. Alicia murió, por fin. La sirvienta, que entró después a deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada el almohadón. «Señor», llamó a Jordán en voz baja, «en el almohadón hay manchas que parecen de sangre». Jordán se acercó rápidamente y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. «Parecen picaduras», murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. «Levántelo a la luz», le dijo Jordán. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer, y se quedó mirando a aquel, lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban.
¿Qué hay?, murmuró con la voz ronca. «Pesa mucho», articuló la sirvienta sin dejar de temblar. Jordán lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor, Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón había impedido sin duda su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En 5 días, en 5 noches, había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable. Y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma. Viene a continuación una hermosa reflexión titulada El tamaño de las personas. Una persona es enorme cuando habla de frente y vive de acuerdo con lo que dice, cuando trata con cariño y respeto, cuando mira a los ojos y sonríe con franqueza. Una persona es gigante cuando se interesa por tu vida, cuando busca alternativas para tu crecimiento, cuando sueña junto contigo, cuando trata de entender aunque no piense igual que tú. Pero es pequeña cuando se deja regir por comportamientos clichés, cuando quiere quedar bien con todos, cuando maneja a la gente que menos puede como titiritero. Una persona es grande cuando comprende, cuando se coloca en el lugar del otro, cuando obra no solo de acuerdo con lo que esperan de ella, sino con lo que espera de sí misma. Pero es pequeña cuando decepciona, cuando hiere, cuando actúa con orgullo, cuando no es solidaria, cuando miente, cuando no sabe pedir perdón. Una persona es grande cuando sabe dar, cuando no tiene miedo de recibir, cuando la caracteriza la alegría, cuando enfrenta la tristeza, cuando domina la ira. Pero es insignificante cuando desprecia, cuando olvida los favores, cuando solo busca su brillo, sus intereses, su bienestar. Se empequeñece aún más cuando agrede, cuando falsea su testimonio, cuando mata con maledencia. Una persona es grande cuando extiende su mano, cuando cierra su boca y abre su corazón, y cuando su sensibilidad es tan grande como su tamaño. ¿Y tú, qué clase de persona eres? Para la sección de tecnología del programa les traigo un comentario que hace Ramón López de Mantaras acerca de la inteligencia artificial. Dice: los humanos a menudo somos mejores inventando cosas que utilizándolas sabiamente. Me da más miedo la estupidez natural que la inteligencia artificial. Ramón López de Mantaras es el pionero de la inteligencia artificial. Este científico, autor de más de 300 artículos, no acepta que se insinúe que la inteligencia artificial es autónoma y que puede llegar a controlar el mundo.
Deposita toda la responsabilidad en el uso que le den los humanos. Es doctor en física, Master of Science en informática y doctor en informática, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC y director del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial. Es uno de los pioneros de la inteligencia artificial en España. Actualmente investiga en el razonamiento basado en casos en robots autónomos capaces de aprender. Les leo a continuación partes de una entrevista que le hicieron a Ramón López de Mantaras. Un buen sistema de inteligencia artificial anticiparía en 2 o 3 semanas la eclosión de una nueva pandemia. La inteligencia artificial, un término acuñado a finales de los años 50 del siglo pasado, es una cuestión frecuente cuando se habla del futuro del trabajo o de las ciudades. Las posibilidades de aplicación de la inteligencia artificial son infinitas, pero al mismo tiempo plantean retos éticos sobre la privacidad y el derecho a la intimidad. López de Mantaras vive en la primera línea de este ámbito de conocimiento desde mediados de los años 70. Es un pionero en España y de hecho con Luke Stills ha sido impulsor de la Declaración de Barcelona, un manifiesto que propone un uso adecuado de la IA en Europa. Conversamos sobre el porqué del protagonismo actual de la IA, los mitos que la acompañan, los peligros que supone para la privacidad y cómo puede ayudar a planificar ciudades inteligentes y sostenibles. Pregunta: ¿qué explica el entusiasmo y la gran presencia mediática de la inteligencia artificial en los últimos años? Responde Ramón: la historia arranca en 2012. Aquel año se dieron a conocer unos resultados sorprendentes acerca del aprendizaje profundo, Deep Learning en inglés, una de las especialidades de la inteligencia artificial. Un grupo de investigadores canadienses desarrolló una red neuronal artificial de muchas capas capaz de reconocer a gran velocidad objetos de una base de datos de imágenes. ImageNet es una base de datos que cuenta con 14 millones de objetos de categorías distintas en las que cada imagen está etiquetada. Se entrenó a la red neuronal con 150.000 de estas imágenes correspondientes a 1.000 categorías de objetos. Una vez entrenada, se le presentaban imágenes que pertenecían a estas 1.000 categorías, pero que eran distintas de las imágenes de entrenamiento, y la reconocía en un acierto del 85%. Pregunta: hasta entonces, los mejores algoritmos alcanzaban un 70% como máximo. En los años posteriores a la aparición de esta red neuronal, otros grupos alcanzaron un 95%. The Guardian publicó una noticia que le dio la vuelta al mundo. A las máquinas se les da mejor reconocer objetos que a las personas, afirmaba el titular. Comenta Ramón: más allá de la enorme exageración del titular, lo cierto es que en poco tiempo se había dado un gran salto en la capacidad de las redes neuronales de generalizar, hacer abstracciones y captar la esencia de los objetos que se le presentaban. Pregunta: ¿la gran cantidad de datos introducidos en el sistema explica el secreto de este hito de la inteligencia artificial? Responde: lo explica la gran cantidad de datos de la base ImageNet y también que los algoritmos se implantaron en máquinas potentísimas de altísimas prestaciones y con una gran velocidad de cálculo. Una base de datos inmensa y un hardware muy potente explican que un algoritmo de 2 décadas de vida tuviera un protagonismo global. Los primeros en darse cuenta de las posibilidades económicas de este salto de la inteligencia artificial fueron los gigantes tecnológicos, Facebook, Google, Baidu, y desde entonces apuestan a fondo por el aprendizaje profundo. Tuvieron muy claro que disponían del material más valioso, datos infinitos, para entrenar a los algoritmos y destinan muchos recursos a la investigación de vanguardia en este campo. Por ejemplo, Google adquirió enseguida la empresa DeepMind y convirtió en multimillonarios a un grupo de jóvenes emprendedores. El entusiasmo actual por la inteligencia artificial tiene fundamentos sólidos. Pregunta:
¿Son este momento tan caliente y el interés de los gigantes tecnológicos en la inteligencia artificial buenas noticias para los investigadores? ¿Queda espacio para una investigación orientada hacia el bien común? El interés actual por la inteligencia artificial supone que haya más recursos para la investigación, ya que ha pasado a ser un área prioritaria de investigación en Estados Unidos y en la Unión Europea. Pero debemos procurar no generar falsas expectativas y ser prudentes acerca de la capacidad de la inteligencia artificial de resolver problemas sociales complejos. El mundo académico tiene muchas menos posibilidades de disponer de grandes cantidades de datos y de acceder a enormes capacidades de cálculo. No tenemos ni los recursos ni los sueldos que ofrecen los gigantes tecnológicos a las mentes más brillantes de las universidades. Sin embargo, el mundo de la inteligencia artificial es muy amplio y quedan nichos para el tipo de investigación que no busca únicamente el beneficio económico. El aprendizaje profundo es una de las muchas ramas de la IA. Hay muchos otros ámbitos de investigación que interesan poco a Facebook, Google y Baidu, entre otras empresas. El combustible del aprendizaje profundo son los datos, pero también hay aspectos que centran la atención en el conocimiento. Así, se abre un espacio para desarrollar sistemas de razonamiento, crear híbridos entre conocimientos y datos o desarrollar sistemas multiagentes que podrían ser útiles en muchos ámbitos. Pregunta: el creciente interés por la inteligencia artificial ha difundido una serie de mitos que seguramente sea necesario matizar. Así pues, le propongo un ejercicio de desmitificación de la IA. Primer mito: ¿la inteligencia artificial trabaja de una forma muy similar al cerebro humano? ¿Es cierto? Es falso. Responde. Es falso. En la actualidad, los sistemas de redes neuronales profundas que algunos equiparan al funcionamiento del cerebro humano, en realidad modelizan un aspecto ínfimo del procesamiento de la información en un cerebro. Hoy sabemos que cuando la neurona se dispara y emite una señal, esta no es solo de naturaleza eléctrica. De hecho, hay mucha información que el cerebro procesa y que es de naturaleza química. La neurociencia ha demostrado que las células gliales, que forman parte del sistema nervioso, desempeñan un papel clave en el procesamiento de información cerebral, y eso no se incorpora en ningún modelo neuronal artificial. Por lo tanto, afirmar que las redes neuronales artificiales son similares al cerebro humano es inexacto. En realidad, hasta la fecha, la IA ha logrado desarrollar modelos matemáticos simples y poco precisos de la neurona biológica. Por lo tanto, la denominación inteligencia artificial es una exageración en el sentido de que está lejos de la capacidad de la inteligencia humana. La inteligencia artificial no siempre ha gozado de la buena imagen que tiene ahora a causa de las expectativas que generaron algunos científicos y tecnólogos. Hasta aquí, aparte de esa interesante entrevista con este importante pionero, digámoslo así, de la inteligencia artificial, Ramón López de Mantaras. Y bien, amables oyentes, hemos llegado al final del programa de la presente semana. Como siempre, esperando que su contenido haya sido del completo agrado de todos ustedes, les haya traído un rato de esparcimiento, de diversión y de conocimientos. Recordarles que ustedes también pueden colaborar con el programa enviando sus colaboraciones al correo lecturasypoesías2022@gmail.com. Estas colaboraciones serán compartidas en el siguiente programa y pueden ser lecturas de libros, textos, poemas, poesías, reflexiones o música. Entonces, solo me queda agradecerles la sintonía que le han prestado al presente programa, también agradecerle a la sintonía de la emisora virtual de ADIDA, Asociación de Institutores de Antioquia. Solo me queda desearles un resto de semana muy feliz en compañía de sus familias y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto.